Vamos a continuar. Muchas gracias a todos por continuar con nuestro primer foro de mujeres en la ciencia y tecnología 2019. Agradecemos a los que continúan con nosotros y a las más de 50 personas que nos siguen a través de las redes sociales. A continuación tengo el honor de presentar a todos ustedes a la doctora Marisol Flores Garrido, doctora en Ciencias de la Computación por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y maestra en cómputo por la Universidad de British Columbia en Canadá, así como licenciada en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha trabajado como docente e investigadora del Departamento de Ciencias Computacionales del INAOE, en el Instituto de Ecología de la Universidad del Mar, en el Departamento de Ciencias Computacionales de la UBC y en el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas de la UADC. Actualmente es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, Unidad Morelia. Un aplauso, por favor. Bueno, muchísimas gracias, porque creo que hemos tenido una mañana muy interesante. A mí me han gustado mucho las actividades, pero pues también ya es la una y ya sé que estamos todos fritos, así que gracias por quedarse. Y no sé cómo le cambian los... Ahí está. Muy bien. Bueno, como es 8 de marzo y el tema era inteligencia artificial y era también algo sobre las mujeres, se me ocurrió empezar hablando de Lovelace. Entonces, no sé quiénes de ustedes, solo por saber, por tener el dato, ¿cuántos saben quién es Ada? Ok. ¿Así les suena? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, Ada Lovelace... Bueno, Ada Lovelace está considerada como una de las primeras personas que escribió un algoritmo para computadoras. Entonces es como la primera programadora. Además se refería un siglo antes de que existieran las computadoras. Tuvo la visión como para imaginar qué se iba a poder hacer con ellas. Se refirió a ellas como esas máquinas que iban a ser capaces de tejer patrones matemáticos de la misma forma que un telar teje flores y hojas. Entonces esa idea me parece súper bonita. Ahora, si nosotros quisiéramos imaginar cómo se veía Lovelace y googleamos, lo que vamos a encontrar sería esto. ¿Cuál de ellas creen que es la programadora? Ninguna. La que vemos ahí es a Linda Lovelace, porque Linda era más popular, es más popular que Ada Lovelace. Ahora, Linda, no sé si ustedes la recuerden, no sé si hayan escuchado hablar de ella, pero en 1972 saltó al estrellato por protagonizar una de las películas porno más importantes de toda la historia, que fue Garganta Profunda. Ahora, a pesar de ser una celebridad, cuando ella escribió sus memorias, nos enteramos que su vida tuvo episodios súper tristes. Por ejemplo, tuvo un marido que la padroteó, sufrió también diferentes tipos de abuso, tuvo presión, por ejemplo, para operarse el cuerpo y que luciera de alguna manera. Terminó siendo una activista contra el porno y pues esa es Linda Lovelace. Ahora, si nosotros sabemos algo de cómo funciona el algoritmo de Google que nos muestra los resultados, a lo mejor no sé cuántos de ustedes han escuchado, por ejemplo, del algoritmo de PageRank. Lo que nosotros aprendimos es que el algoritmo utiliza álgebra lineal, utiliza vectores propios para decidir cuáles resultados son más relevantes, considerando toda la estructura de hipertexto que tiene la red. Entonces, nosotros pensaríamos que pues, es lógico que Lovelace aparezca en primer lugar, pues que pues, es lo que la gente busca más, y es lo que el algoritmo pone mero arriba. Algo que es interesante, o sea, si yo quisiera ver de verdad cómo se veía Ada, pues a lo mejor puedo poner el nombre completo, Ada Lovelace. Pero mi sugerencia es que en la siguiente hora nos quedemos, que tomemos el camino largo y que hagamos un recorrido como para pensar un poquito más en estos algoritmos antes de llegar a Ada y a qué fue lo que hizo. Entonces, una de las cosas que quisiera que noten es que las primeras páginas que aparecen aquí, pues son de empresas que venden algo. O sea, tenemos, por ejemplo, esta página que se llama Rock Paper Photo, tenemos a YouTube, tenemos a Amazon. Entonces, esto nos da más o menos la pauta de que no se trata solamente de las cosas que la gente busca más, no es solamente una cosa de popularidad o de democracia, como decía el artículo original de estos creadores de Google, en donde nos explicaban cómo funcionan sus ideas para un buscador. Entonces, a pesar de que sí hay algoritmos, estamos viendo que el algoritmo lo que hace es priorizar páginas que representan una ganancia comercial para el buscador, porque Google no es un bibliotecario amable que está tratando de que todos aprendamos cosas, es una empresa que vende comerciales
Entonces tiene que combinar lo más popular con lo que más ganancia significa. Ahora, esto de por sí es interesante, pero quiero que vean estas capturas de pantalla que publicó una de mis amigas el 1 de febrero de este año, o sea, hace poco más de un mes. Entonces, ella se escandalizó porque cuando veía las sugerencias que su celular le hacía con niños, veíamos, por ejemplo, niños Dios vestidos, niños traviesos y chistosos, niños cantando, niños bailando reggaetón. Si ustedes hicieran la prueba y vieran lo que sale con niñas, lo que encontrarían sería niñas de 15 años desnudas, niñas de 15 años buenas, niñas en calzoncitos, niñas de 15 años malas y niñas en vestido corto. Entonces, lo que vemos ahí, pues es un problema. O sea, estas son las sugerencias de búsqueda que nos da el algoritmo. O sea, a lo mejor nuestro primer impulso es pensar que la sociedad somos responsables porque son nuestras ideas y entonces lo que tenemos que hacer, como el algoritmo lo que pone es lo más popular, pues a lo mejor se nos ocurriría algo como lo que se le ocurrió a nuestra amiga Patti. Entonces, ella cuando vio estas capturas de pantallas, publicó, a ponernos en chinga, escribir muchos posts sobre niñas que hacen ciencia, niñas científicas, niñas haciendo experimentos, niños saludables. Entonces, este es un comentario súper bien intencionado, que además como que va con la intuición que tenemos. Bueno, pues si eso aparece porque es lo más popular, lo que tenemos que hacer es diferentes búsquedas y que el buscador refleje lo que nosotros estamos pidiendo encontrar. Ahora, esta idea me gusta, o sea, sí creo que todos experimentamos malestar cuando vemos las sugerencias que nos hace respecto a niñas y que definitivamente hay algo que está muy torcido con la sociedad para que esas sean peticiones que están mero arriba. Pero también siento que si solamente ponemos atención en la popularidad, estamos pasando por alto la responsabilidad de la tecnología, que es precisamente algo de lo que estaba hablando Paola hace unos momentos en el panel. Entonces, es cierto que en la sociedad tenemos problemas y lo que estamos viendo es como el eco de estas ideas que prevalecen, pero también hay una parte muy importante de responsabilidad de la empresa. Y para eso, bueno, basta ver, por ejemplo, un escándalo muy reciente, y por muy reciente me refiero a hace 8 días, en donde, por ejemplo, YouTube, en los videos de niñas, o sea, literalmente niñas de 8 años, resulta que estos videos donde las niñas están haciendo, por ejemplo, poses de gimnasia o posturas de yoga o están jugando twister, se convierten en un atractor para un montón de pedófilos. Las niñas no están haciendo nada erótico en los videos y sin embargo reciben millones de visitas en las siguientes semanas después de publicar el video. Los comentarios son asquerosos, o sea, son desde estos hombres poniéndoles así que eres una reina y mandándoles besos, hasta poniendo, por ejemplo, los momentos exactos del video en donde la niña está en alguna posición que es más fácil erotizar. Entonces, pues, por ejemplo, había, incluso intercambiándose ligas con más videos. Ahora, es interesante ver el sistema de recomendación que utiliza YouTube porque, según los reportes que ha habido, una vez que entras a uno de estos videos, todas las sugerencias que aparecen de videos en tu lista de reproducción automática, todos han usado YouTube, ¿verdad? Todos los videos se vuelven videos de niñas, así. Entonces, pues, la empresa sabía que esto sucedía desde hace por lo menos 2 años, porque ya había reportes, pero fue hasta hace una semana que bueno, me parece que fue hace un poquito más de una semana que algún bloguero famoso publicó un video al respecto, la gente se escandalizó, hubo empresas que amenazaron con retirar sus comerciales, porque antes de cada uno de estos videos de niñas, pues había un comercial que le generaba ganancia a la empresa. Y fue hasta que estas empresas amenazaron con retirar su contrato, que entonces sí YouTube salió con un pronunciamiento a decir que tenía algoritmos especiales de texto para reconocer comentarios de depredadores, y que lo que podían hacer era simplemente bloquear los comentarios de la página. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una lógica comercial. O sea, no se trata solamente, como les decía, de lo que nos genera un bien como sociedad, sino lo que le genera un beneficio a la empresa, porque pues eso es lo que son, ¿no? Entonces, de nuevo, quiero que vean que esto no es una solo limitación de la tecnología, porque seguramente tenían estos algoritmos desde antes, y ponerlos en práctica pues requiere que haya como un escándalo en la sociedad y que haya más gente que levante la voz y que exija que se corrijan esos problemas, porque sí se pueden corregir. Si ustedes tratan, por ejemplo, de reproducir estos resultados que les enseñé sobre niños y niñas, van a ver que aparecen ya diferentes a partir de la semana pasada y que incluso ahora hay un botón nuevo en donde puedes reportar cuando hay peticiones de búsqueda ofensivas. Entonces, no son problemas que no se puedan corregir desde las personas que están a cargo. O sea, hay un humano detrás de todos estos algoritmos,
pero lo que se necesita pues es que se le dé prioridad. Ahora, desgraciadamente, como habíamos comentado, pues los algoritmos reflejan las relaciones de poder que existen en la sociedad. O sea, los algoritmos, a pesar de tener esta fama de ser tan objetivos y se basan en datos y son matemáticas, pues a final de cuentas lo que hacen es hacer eco del punto de vista del programador. Y entonces, ¿a qué me refiero con esto de hacer eco del punto de vista del programador? Bueno, pues lo vemos en diferentes formas. Por ejemplo, desde quién plantea la pregunta. O sea, ¿quién decide en qué se van a invertir los recursos? ¿Quién decide qué preguntas vale la pena? ¿Quién decide para qué se construyen los algoritmos? Entonces, de esto, por ejemplo, tenemos una ilustración muy triste con este algoritmo Upshare, que por cierto, Google y Apple lo han querido retirar. Este es un algoritmo que es del gobierno, lo utilizan en Arabia Saudita, y con él se puede controlar desde tu celular, los guardianes, o sea, los hombres, pueden controlar a las mujeres y sus pasaportes. Entonces, en esta puedes registrar qué mujeres están a tu cargo y puedes recibir notificaciones cuando ellas están en el aeropuerto y van a viajar. Entonces, tú puedes especificar qué número de pasaporte tiene permiso de viajar a dónde, por cuántos días, y bueno, pues esto está conectado con la base de datos del gobierno. Entonces, para ser claros, pues este no es un problema que empieza con la tecnología. O sea, en este país ya necesitaban las mujeres un permiso por escrito para viajar si querían salir del país. Pero lo que vemos es que, de nuevo, la tecnología lo que está haciendo es facilitar las cosas para las personas que están en el poder y hacerlas aún más difíciles para los grupos que están oprimidos. O sea, si tú eres una mujer que estás tratando de escaparte y ahora tenemos algoritmos de reconocimiento facial y además tenemos estas alertas instantáneas para tu guardián, pues entonces está súper más difícil tu situación. Entonces, bueno, pues esta es una de las formas en donde lo que está sucediendo se reproduce en los algoritmos que se construyen. También, por ejemplo, pues está la pregunta de... Espero que te aquí. Tenemos un problema. Dejaste de compartir pantalla, pero ahorita te la compartan otra vez. No, no, eres tú, no eres tú. Es el álbum. Los Upshare que detectaron todas esas ellos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la otra forma en que los algoritmos reproducen estas relaciones es pensando, por ejemplo, cómo decides que se contesta. Entonces, para esto, pues hay un ejemplo bonito de una autora de un libro que se llama La no inteligencia artificial, en donde en 2014, cuando se presentó el primer Apple Watch, no sé si ustedes han visto estos relojes, pero están orientados a monitorear los cambios que hay en el cuerpo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, lo que hacían. En el estreno, pues estaban todos presentando este maravilloso reloj que tenía la forma de conservar el registro de calorías, la actividad electrodermal, la frecuencia cardíaca, cuántas veces te pones de pie en el día, personalizable para incluir las fases de la luna, podías pagar tu café en algunos establecimientos. ¿Notan que falta algo si se trata de monitorear el cuerpo? Pues, por ejemplo, una cosa que el reloj no incluía eran los ciclos menstruales. Entonces tenemos a este grupo de programadores pensando en un reloj que monitoree los procesos del cuerpo y se les olvida incluir la menstruación, que quizá es importante para la mitad de las personas en el planeta. Entonces, pues esta es otra forma en que el punto de vista del programador totalmente queda incluido en la tecnología que se construye. Y pues lo mismo, si decimos que vamos a construir una app para vernos mejor, pues no sé si han visto, pero por ejemplo mi celular ya trae en automático una app que te embellece, te aplica un filtro cuando te tomas una foto,
Y pues existen incluso estas apps que lo que hacen es alargarte las piernas. Entonces, por ejemplo, en todos estos ejemplos de tecnología, en todos estos ejemplos de algoritmo, ¿quién decide qué quiere decir que alguien se vea bien? O sea, ¿qué noción de belleza es la que estamos automatizando en nuestro código? Entonces, pues estas son preguntas que vale la pena hacer. Lo mismo sucede cuando pensamos en cómo se responde a la pregunta. Ya que decidí qué pregunta, ya que decidí cómo voy a poner la respuesta, entonces, ¿cómo le hago para responderla? Y para esto, pues solamente por si hubiera alguien que no sabe cómo funciona aprendizaje automático, en el modelo de aprendizaje supervisado, lo que tenemos son muchos ejemplos que pertenecen a una categoría, ejemplos que ya están etiquetados, y lo que hacemos es con esos datos tratar de encontrar una función que me permita hacer la correspondencia entre la entrada y la etiqueta que le toca al ejemplo que me dieron. Entonces, pues todo depende de los datos con los que nosotros le enseñemos al algoritmo. Entonces, aquí tengo una caricatura que está muy tonta, pero que me gusta muchísimo. Entonces, en esta caricatura se está representando el apocalipsis tecnológico. Se supone que ya vinieron los robots a rebelarse contra los humanos. Entonces, alguien está comentando qué fácil fue ganarle a los robots y está sorprendido de que en lugar de que usaran láser, usaran piedras y palos. Y entonces el otro le contesta, bueno, es que si ves a los datos históricos, hay más batallas que se han ganado con espadas, con piedras, con palos, que todas las demás. Y pues gracias a la ciencia basada en datos, el apocalipsis fue muy poquito. Entonces, esta caricatura está muy tonta y sin embargo refleja cosas que están sucediendo con los algoritmos. Por ejemplo, o sea, los datos también, de nuevo, que tengan esta... aunque en el imaginario de las personas los datos sean algo súper exacto relacionado con matemáticas, los datos son cosas de personas y siempre son personas los que deciden qué se mide, cómo se mide, con qué se mide. Los que deciden qué importan, qué atributos utilizo para representar las cosas, son personas. Y de esa manera también capturan las relaciones de poder que existen en la sociedad. Entonces, pues, por ejemplo, en todos estos algoritmos de reconocimiento facial hemos escuchado quejas importantes. Por ejemplo, lo que vemos aquí es a Jay Bolaguamini, que es un estudiante del MIT, que se dio cuenta que en todos los algoritmos de reconocimiento facial tenía que ponerse una máscara blanca para que el algoritmo la detectara, porque en su cara de mujer negra el algoritmo no funcionaba. Lo mismo sucede, por ejemplo, con estas cámaras que te alertan cuando alguien está cerrando los ojos y entonces cuando tomas fotos de alguna persona asiática, permanentemente te dicen que probablemente alguien parpadeó. Entonces, bueno, algunos ejemplos de esto incluso son chistosos, pero bueno, vamos a ver de dónde viene el error. O sea, todos estos errores los vemos cuando revisamos el conjunto de entrenamiento que se utilizó para el algoritmo. Si ustedes revisan, por ejemplo, esta, que es una de las bases de datos más populares para entrenar algoritmos de visión, de caras en lo salvaje, son tomadas totalmente de medios de comunicación y es una base de datos importante, un benchmark en visión computacional, porque precisamente las imágenes no están tomadas en condiciones controladas, las tomaron de diferentes situaciones. Ahora, si revisamos la distribución que hay en los datos, lo que vamos a ver es que 83% es gente blanca y 78% son hombres. Entonces, si tú entrenas un algoritmo con estos datos, pues lógicamente va a tener problemas reconociendo, por ejemplo, a una mujer negra. El problema es que no se trata solamente de balancear datos, aunque ciertamente esto es importante, y eso lo vemos, por ejemplo, en este tipo de sesgo algorítmico. O sea, se detectó, por ejemplo, en LinkedIn que cuando alguien estaba buscando mujeres, por ejemplo, Andrea Williams, el algoritmo te sugería que mejor buscaras un nombre, Andrew Williams, de que quizá quisiste decir Andrew Williams. Entonces, este tipo de errores tiene sentido de nuevo cuando vemos la base de datos con la que están lidiando los algoritmos. Si lo que yo veo es que la mayoría de las personas que trabajan en computación o que trabajan produciendo inteligencia artificial son hombres, pues el algoritmo aprende a recomendarte hombres porque es lo que ha visto que funciona. Entonces, ciertamente este es un problema con los datos y la pregunta que tendríamos que hacernos es si nosotros queremos reproducir lo que está sucediendo ahorita. Y bueno, pues lo mismo había este problema con los buscadores, con los traductores, no sé si escucharon de pero por ejemplo cuando traducías algo de un lenguaje en donde no está el él o ella, donde es neutro en cuanto al género, lo que te sugería el traductor era ella es enfermera, él es doctor. Entonces, de nuevo, pues es un problema con la representación que tenemos en los datos. Pero les decía, no es solamente un problema de balancear los datos, no es un problema de que, bueno, pues si
quiero que mi algoritmo funcione bien, entonces le pongo 50% hombres, 50% mujeres. Es un poquito más complicado porque si nosotros revisamos los datos históricos, no todas las personas aparecemos representadas igual. O sea, por ejemplo, si ustedes quisieran entrenar un algoritmo con pósters de películas, pues es muy diferente cómo aparecen los hombres en los pósters de películas que cómo aparecen las mujeres. No sé si han escuchado, por ejemplo, de este fenómeno de las mujeres sin cabeza en los pósters de películas. Empiecen a poner atención y van a ver que hay mucha diferencia en cómo aparecen hombres y mujeres cuando van así. Entonces, hay incluso un blog dedicado a poner todos los pósters en donde aparece este patrón de alguna mujer en donde solo se le ve una parte del cuerpo, pero nunca la identificamos con una persona. O sea, estos pósters que cosifican a las mujeres. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros entrenamos un algoritmo de inteligencia artificial con datos de pósters? Incluso si balanceamos los datos, lo que encontraríamos es que va a aprender cosas que no son las que nosotros queremos que aprenda, porque las condiciones de representación no son los mismos. Entonces, todas estas condiciones de desigualdad históricas que hay en la sociedad se reproducen y quedan atrapadas en los datos y posteriormente pues, en los algoritmos. Pero el problema es que en muchas de estas situaciones, pues efectivamente hay una ventaja comercial para las empresas que están lucrando con estos algoritmos. Y bueno, pues un estudio al respecto es de esta investigadora, ella se llama Safiya Noble, y ella se dio cuenta que cuando estaba tratando de buscar actividades para sus sobrinas, que son chicas negras, lo que le aparecían eran principalmente páginas pornográficas. O sea, si ustedes buscaban Black Girls, eran casi puras ligas a sitios porno. Entonces, pues ella empezó con este estudio de la manera en que los algoritmos pueden llegar a producir las relaciones de opresión que existen en la sociedad y de cómo se puede hacer para corregir las cosas. Una observación importante que ella hace es que ella se dio cuenta de eso, pues porque es una mujer. Y entonces empezó a googlear cosas y empezó a darse cuenta de cómo funcionaban los algoritmos. Entonces, esto nos señala, nos da una pista de algo que es condición necesaria, no suficiente, pero necesaria para que podamos arreglar el problema. Y esa es que necesitamos diferentes puntos de vista. Es muy difícil que una persona que tiene el privilegio, que es lo que creo que intentaron decir en el panel, o sea, que un hombre blanco heterosexual se dé cuenta de cosas que están sucediendo mal. Ya me acordé, es como cuando en mi universidad había quejas de que alguien se portaba súper racista, y entonces comenta un amigo güero, yo nunca lo he sentido. Pues obviamente no, precisamente por eso sospecharíamos que quizás hay un problema. Entonces, es muy difícil que las personas que tienen el privilegio se den cuenta. Se necesitan otros ojos otros puntos de vista, para que notemos qué es lo que está sucediendo y qué es lo que tenemos que corregir. Entonces, bueno, aquí lo que tengo son algunos datos, y es cierto que a pesar de que ha habido mucho avance en las ciencias computacionales, todavía cuando se trata de ciencias exactas, la mayoría de los científicos, esto es del CIEC, son hombres. O sea, incluso, bueno, aquí están solamente los números, por ejemplo, para ciencias físicas, en donde solo 11.1% de las mujeres, de los investigadores que hay en el instituto son mujeres, pero sucede algo parecido con cómputo. Los números son bajísimos. Y lo que comentaba con algunas de mis compañeras en la mañana es que en ciencias de la computación lo que tenemos es un caso especial, porque a diferencia de otros donde siempre ha habido poquitas mujeres, en cómputo al principio éramos la mayoría. O sea, y en este momento pues las condiciones son súper hostiles. O sea, no se trata solamente de que haya poquitas científicas. Hemos tenido eventos como o sea, donde en Google en noviembre del año pasado tuvo que haber una protesta masiva de 20,000 empleados porque la empresa se negaba a despedir a científicos brillantes que habían incurrido en prácticas de abuso sexual. Entonces, esa como protección que le brinda la empresa, ese permiso que les da como a los científicos brillantes de que se porten diferentes y que crea un ambiente hostil para las mujeres, es un problema que ciertamente tenemos en muchas compañías, donde está súper masculinizado el ambiente y entonces se vuelve difícil que una mujer haga carrera ahí. Y pues no solamente se trata de las empresas, o sea, se trata también, por ejemplo, en el ambiente académico, vemos que se ha planteado esa misma pregunta de cómo se le puede hacer para que las conferencias más importantes que hay en visión computacional, por ejemplo, o en videojuegos, se vuelvan un espacio en donde las mujeres puedan ser incluidas y que no solamente vayan a sentirse intrusas en un ambiente completamente masculino. Y bueno, pues lo que quería comentar pues es eso, que no llegamos a este punto de la noche a la mañana. Como les decía, en un inicio había muchas mujeres detrás de las computadoras.
De hecho, existe este ensayo súper famoso que se llama Mi mamá era una computadora, porque originalmente el nombre computadora no era para una máquina, sino para las mujeres que se dedicaban a hacer los cálculos a mano. Ahora, después de este inicio en donde la mayoría de las personas que hacían esto eran mujeres, a la hora que aparece la imagen del programador, gradualmente se les desplaza a las mujeres y los trabajos quedan en manos de hombres y en un ambiente súper masculino. Pero esto no tiene nada que ver con la actitud de unas personas o de que, ay, es que las mujeres son multitasking, no son mejores hablando, o ese tipo de cosas, no es cierto. Lo que vemos aquí son procesos históricos en donde se decidió capacitar a un grupo de gente en lugar del otro. Y pues gradualmente en la cultura se va construyendo la imagen del programador. O sea, por ejemplo, vemos que en los 80s, que es cuando empezó a haber menos mujeres en computación, es también cuando sale en los medios populares la imagen, por ejemplo, del nerd. No sé si ustedes recuerdan la película ochentera de La venganza de los nerds, pero es esta imagen que empieza a crearse como justo en el imaginario de la gente de cómo se ve un programador, cómo se ve un hacker. Y una vez que sucede eso, pues las carreras también tienen una identidad, se les construye algo que te dice, esto es principalmente para actitudes masculinas, lo que sea que eso sea, o principalmente para personas con actitudes femeninas, lo que sea que eso sea. Entonces, no es una cuestión de biología, es más de un proceso histórico que tuvo lugar en el momento en que se consolidaron las ciencias de la computación. Y bueno, mucho de este proceso se describe, por ejemplo, en donde se analizan los casos en diferentes países y cómo gradualmente pues ha habido menos mujeres. O sea, en lugar de que veamos que va creciendo, parece que cada vez hay menos mujeres entrando a ciencias computacionales, a diferencia de otras disciplinas. Y bueno, pues esto me trae finalmente a la segunda hada del día, a la segunda Lovelace del día, que es Ada, y que algunos de ustedes me comentaron que no sabían quién era ella. Ella era escritora, era programadora, era un poco filósofa. Y bueno, para que sepan de quién estamos hablando, bueno, estos son los papás de Ada. Su papá era este señor, que era muy guapo, Lord Byron. Era un poeta súper famoso y, bueno, pues además estaba guapo, entonces era súper parrandero, súper mujeriego, súper borracho. Y por supuesto se enamoró de Annabel, que era todo lo contrario. Annabel, a ella lo que le gustaban eran las matemáticas. De hecho, él la llamaba la princesa de los paralelogramos y era súper religiosa, entonces tenía una moral muy férrea. Entonces, los opuestos se atraen, pero su matrimonio duró exactamente un año y se esperaron solo porque iban a nacer Ada. Entonces, Ada nace en el contexto de este matrimonio. Cuando Ada nace, ellos se separan, él se va del país y nunca regresa. Y la mamá queda con tanto resentimiento por lo que había hecho su esposo y por su modo de vida artista disipado, que decide que va a hacer que Ada estudie solamente ciencia y matemáticas, porque es la única forma de contrarrestar la sangre salvaje que lleva. Entonces, lo que sucede es que Ada se vuelve buenísima en matemáticas. De hecho, uno de sus tutores es alguien que nosotros conocemos en cómputo, De Morgan, por las leyes de De Morgan, y él se refería a ella como una persona que tenía el potencial para ser una eminencia de primer nivel en matemáticas. Ada, en una de las fiestas de sociedad, porque obviamente era muy popular por ser hija del poeta, además era guapa y era inteligente, o sea, tenía todo. Entonces, Ada conoce al inventor Babbage, a quienes quizá ustedes recuerden por ser el padre de las computadoras, que hasta entonces tenía algunos inventos para hacer calculadoras mecánicas. Ahora se vuelven amigos, él le comenta que está pensando hacer esta máquina de diferencias, que iba a ser capaz ya no nada más de hacer cálculos mecánicamente, sino de construir tablas si tú le dabas esto. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos como una computadora muy primitiva. Entonces, Ada se interesa muchísimo por esto, traduce uno de los artículos que se relacionan con esta máquina de diferencias y sus notas resultan del doble de largo que el artículo original. Entonces, en estas notas que son tan bonitas es donde publica el primer algoritmo que está orientado a cómo se calcularían los números de Bernoulli utilizando esta máquina que todavía no existe, y se imagina todo lo que va a ser posible hacer con una máquina que pueda hacer cálculos orientados así en general, no para una tarea en específico. Entonces habla de los patrones que se van a poder calcular, habla de la responsabilidad de las personas que construyen estas máquinas, habla de las posibilidades de alguna vez, así lo dice, si logramos capturar los patrones que hay en música e incluso hacer producción de esto por medio de una máquina. Entonces ella se refiere a todo esto como ciencias poéticas y bueno, pues es la primera programadora. Entonces esto pues igual nos dice que no hay, de hecho hay un cómic súper bonito. Bueno, porque Ada, después de que publica estas notas, pues en realidad pasa desapercibida. Babbage nunca construye esta máquina y Ada se muere de cáncer varios años después.
O sea, hay un cómic muy bonito en donde alguien se imagina lo que hubiera pasado si ella no se hubiera muerto y si sí hubieran podido construir la máquina. Y entonces en este cómic pues resulta que resuelven todo tipo de situaciones con la computadora y adelantan el avance de las ciencias de la computación por varias décadas. Entonces, así es muy padre imaginar así lo que hubiera pasado. En lugar de eso, como les comento, Ada es un personaje poco conocido que se ha buscado reivindicar precisamente pues para darle el lugar que le corresponde de la primera programadora. Entonces lo que quiero decir es que la tecnología puede usarse para amplificar algunas voces y para silenciar otras. Históricamente se ha silenciado la voz de la mujer. De hecho, en este libro, en donde esta inglesa Mary Beard teoriza sobre lo que significan las mujeres y el poder, ella cuenta un ejemplo que a mí me gustó muchísimo, de la primera vez registrada en la que un hombre cayó a una mujer. Y eso sucedió hace 3000 años. Este ejemplo está en la Ilíada de Homero, en un momento en que Penélope va a decir algo, el hombre le dice, voy a hacer tus labores de mujer y déjame a mí lidiar con esto. Y ahí tenemos el primer ejemplo de mansplaining de la historia. Entonces, la tradición de silenciar la voz de las mujeres es una cosa milenaria, pero me parece que estamos ante cambios tan importantes que tienen que ver con esta revolución digital, con esta revolución tecnológica, que es muy importante que las voces de las mujeres se escuchen. Y se me ocurren por lo menos dos razones. Una de ellas, y aquí llegamos a las dos dobles, tiene que ver con lo que vemos con Linda. O sea, es muy importante que se escuchen las voces de las mujeres porque precisamente la tecnología tiene este potencial de oprimir aún más a los grupos que no tienen una voz. Se necesitan voces de mujeres que estén supervisando qué algoritmos se construyen y cómo y bajo qué punto de vista, y que no reproduzcan lo que tenemos ahorita, porque quizá lo que tenemos ahorita y lo que encontramos en los datos no es tener. En los datos vamos a encontrar muchísimas cosas, pero probablemente no un mundo de equidad y de justicia y de libertad, porque eso todavía no ha pasado. Entonces, esa es una razón importante para no silenciar. Y la segunda razón que encuentro para no silenciar la voz de la mujer tiene que ver con Ada, porque precisamente cuando silenciamos las voces de las mujeres estamos quedándonos sin el 50% de las mentes y no sabemos si en una de estas cabezas está una idea que va a adelantar el proceso de llegar a un mejor mundo y a una mejor historia de la computación que nos permita, o sea, no queremos luego ver en el pasado y tener que imaginar como en el cómic, como si hubiera visto un universo paralelo en donde sí se escuchaban las voces de las mujeres. Yo creo que se necesitan estas voces para construir un verdadero progreso que no sea entendido como solamente más ganancias económicas, sino como un mundo con más justicia y con más libertad. Y pues es lo que quería contarles. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Muchísimas gracias por esta visión desde los algoritmos. Como me queda mucho más claro lo que tienen en el panel, cómo se traduce a través de este ingenio de establecer esas relaciones y luego la comunicación con la sociedad y reflejar lo que las mentes y la gente está buscando o hacer este sesgo, ¿no? Sobre estas diversidades y distinciones y desigualdades. Realmente me da muchísima claridad de que muchas veces no sabemos qué hay detrás de todos esos procesos, ¿no? Entonces estamos como a ciegas, siendo guiados por lo que los wikis y las búsquedas, todas estas que son muy útiles en muchos sentidos, pero que realmente no nos están reflejando el conocimiento diverso y real de muchos aspectos, ¿no? de nuestra información y lo que podemos hacer sesgando a los niños, ¿no? O sea, a las personas en edad de aprender
y de conocer quiénes son ellos mismos y cómo se relacionan hombres y mujeres, ¿no? Entonces, perpetuar esa situación, pues, pero bueno, nos da nos ilustras muy bien esta situación. Gracias. Pues sí, creo que vivimos en tiempos muy tristes. Alguien comentaba en Twitter que no sabía si decirle apocalipsis temprano, no, capitalismo tardío o apocalipsis temprano, porque de verdad estamos dejando muchas cosas a manos de las empresas. Entonces, a cambio, por ejemplo, de la comodidad de encontrar un resultado muy rápido en Google, pues a lo mejor estamos renunciando a la privacidad de nuestros datos y estamos también cambiando de manos el conocimiento. Algo que históricamente había estado a lo mejor en manos de libros, de bibliotecarios, ahora está en control de una empresa, que es una empresa, no un bien público. Entonces, los clientes de esta empresa son las personas que se anuncian, nosotros somos solamente los usuarios. Entonces, pues sí es interesante cómo ver esa tendencia en el mundo, en donde las empresas, las corporaciones son las que están adquiriendo el verdadero poder, y pues es también importante que nos demos cuenta de eso, porque como usuarios muchas veces precisamente alguien se refiere a nosotros como la sociedad de las cajas negras, en donde solamente utilizamos los algoritmos sin saber muy bien qué hay detrás de ellos o hasta dónde son confiables. Entonces, esta percepción que tiene la gente de que los resultados que aparecen en Google son porque, o sea, como si Google tuviera la responsabilidad de informarme bien, eso no es cierto. Entonces, Google es una empresa y haríamos bien en desconfiar de muchos de los resultados que nos ponen y de los intereses comerciales que llevaron esos resultados a la primera página. Entonces, sí creo que hay que educar muchísimo a la sociedad y especialmente a los grupos que han tenido históricamente problemas. Porque, bueno, este es el caso de las mujeres, pero también se ha visto mucho sesgo algorítmico relacionado con la raza o sesgo algorítmico relacionado con categorías diferentes. Aquí hay una. Aquí hay una pregunta. Me encantó, es que valió la pena quedarse para escuchar. Gracias. Pero a mí me dejas con responsabilidad, ¿no? Es verdad. Porque ahorita en mi cabeza, también la pregunta para ti, pero en mi cabeza está, ¿qué voy a hacer llegando ahorita a la empresa, no? Y desde, los voy a sentar uno y uno, ¿no? Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. O en esa parte de programación por pares, los quiero hombre, mujer en pares, ¿no? Porque nosotros ayudamos a empresas a generar soluciones. Entonces, ¿qué aportación podemos hacer por ahí? No sé, ¿no? Pero desde donde tú estás, desde el grupo donde tú tienes influencia, ¿qué se puede hacer? ¿Qué nos recomiendan hacer? Pues es que, bueno, creo que no voy a decir nada que no hayan dicho mis compañeras. Sí creo que un punto muy importante es la educación, pero para poder educar a otros, pues sería bueno que nosotros mismos estuviéramos conscientes de los peligros y la dinámica que hay en sociedad. A veces es muy fácil perderse en los detalles y dejar de ver así el panorama, ¿no? Entonces sí sería importante ver hacia dónde va toda esta revolución de los datos, porque además las empresas siempre van mucho más adelante que los legisladores, por ejemplo. Entonces, cuando uno se pone a ver lo que está sucediendo en las empresas, son cosas escalofriantes. Por ejemplo, tenemos ejemplos de que Facebook, por ejemplo, guarda incluso lo que no publicas, lo que tecleas y en último momento decides borrar y no poner publicar, lo guarda porque le interesa estudiar la autocensura de las personas. Entonces, creo que de verdad no tenemos idea de qué están guardando, para qué lo están usando y de qué manera afecta eso la privacidad, porque nuestra esfera privada, eso es lo que tenemos, o sea, es lo que somos como personas. Entonces, de repente regalarlo y ni siquiera meter las manos, sí me parece que es algo muy grave. Entonces, yo creo que con los pequeños, pues tenemos la responsabilidad, como ya decían, a lo mejor de enseñarlos a programar desde el principio, porque, bueno, a mí me causa un poco de conflicto este discurso que tienen las empresas de que no es que se trate de dejar sin empleo a las personas, se trata de crear más. Eso es cierto, pero creo que las cosas son más complicadas porque la gente que se va a quedar sin trabajo no es necesariamente la gente que se va a poner a programar en los nuevos trabajos. Entonces, ante el panorama tan increíble que estamos viendo de automatización, donde por dentro las empresas tienen otro discurso de como una carrera a ver quién es el primero que se puede quedar con 1% de sus empleados, pues entonces sí creo que deberíamos preparar a los niños con una educación que ya vaya orientada a enfrentar estos retos, ¿no? O sea, que sí sepan programar, que sí sepan cómo funcionan estos algoritmos, que sí tengan la capacidad de después poder integrarse a todos estos cambios. Porque pues los algoritmos no se ve que vayan a pasar de moda, más bien se ve que los estamos integrando en más aspectos de nuestra vida todos los días, ¿no?
desde la música que nos recomiendan, lo que escuchamos, a dónde vamos, ahora vienen los autos sin conductor, entonces totalmente necesitamos estar preparados para eso. Entonces sí creo que es una cosa, y la otra pues es educar a la sociedad. O sea, sí creo que tenemos que levantar la voz, porque tampoco es que no podamos hacer nada. Los ejemplos que les mostré, o sea, cuando la gente empezó a protestar y a ejercer presión sobre las empresas, sí hay algo que pueden hacer para cambiar las peticiones de búsqueda o para, no sé, mejorar las recomendaciones que hace YouTube, por ejemplo. Entonces yo creo que sí es importante saber qué está pasando. Bueno, pues la verdad me encantó tu plática. Y creo que está muy relacionado con lo que yo me dedico. La gente está dispuesta a sacrificar su privacidad y su confidencialidad por la funcionalidad. Y entonces pasa mucho que cada vez que nosotros queremos hacer notar que estos datos son importantes, la gente dice, pero ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer el otro. Y con respecto a las empresas en particular, existe el gran cuestionamiento de, por ejemplo, a mí me aterrorizó cuando vi que mi celular me seguía, ¿no? Y mi historial que tenía activado por defecto y que sabía a dónde había estado, el avión que había tomado, dónde me había bajado, activado por defecto, que guarde todo. Y lo puedes quitar, pero ¿cómo sabes si realmente lo único que hace es dejar de mostrártelo a ti? Pero en realidad todavía lo sigue guardando. Y no solo eso, lo sigue poniendo en práctica para que te estudien, ¿no? Entonces, por ejemplo, la computación también trabaja en el sentido contrario, en las áreas. Uno de los trabajos que nosotros participamos fue en cómo evitar construir un algoritmo que sea menos que cifrar la información, porque eso es demasiado fuerte, pero que evite que me pueda clasificar. O sea, en contra de, digamos, podrías verlo del avance de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo podemos evitar desde el área? Entonces, bueno, yo no estoy en contra de la tecnología, o sea, creo que sí puede traer cosas buenas, pero creo que sí necesita trabajo de varias áreas, o sea, no solamente de varios ojos en la sociedad, sino de varias áreas de la ciencia. Efectivamente. Y más tecnología no necesariamente es progreso. Entonces, creo que hay que vigilar, hay que tratar de equilibrar estas cosas. ¿Verdad? Y otra cosa que me parece muy importante es que platiquemos entre disciplinas, porque lo que he visto es que también cuando le cuento de estas cosas a mis amigos computólogos, como que empiezan a tener ideas, y eso está muy bien, pero es importante saber que hay gente que lleva décadas estudiando estos problemas y que a lo mejor simplemente no estamos hablando de ellos. O sea, como decían, existe toda un área de la ética y de la filosofía dedicada a estudiar a la tecnología y a las máquinas y cómo estas modifican las relaciones sociales. Entonces yo creo que sería importante no empezar desde cero, sino de verdad empezar a platicar. Porque de esta falta de comunicación he visto de verdad cosas así horribles. No sé si ustedes hayan visto, por ejemplo, un artículo que se publicó en 2016, en donde a partir de los rostros de personas con redes neuronales trataban de predecir quién era criminal y quién era no, y quién no era. Y alcanzan un montón de precisión. Y entonces eso, por alguna razón, a los computólogos se les hace que es buena idea. Y cuando se lo cuentan a mis amigos de humanidades, o sea, dicen, ¿cómo que iban a saber que eso se hizo en, no sé, 1800, Lombroso, y todo el problema que hubo con eso y con el racismo? Y, o sea, de verdad, la gente no lo sabe, lo está vendiendo como algo muy novedoso. Es más, busquen en internet, hay una página que se llama Faceception, y entonces de verdad son unos programadores que con redes neuronales tú mandas la foto de tu cara y te dicen las características de tu personalidad. No inventen, eso ya lo hemos superado, eso hace muchos años, acá, y ahora solamente lo están disfrazando de tecnología, ¿no? Va a ser muy importante. Bueno, pues muchas gracias. Pido a la doctora Silvia que me apoye entregando el reconocimiento a Marisol. El consorcio del Consorcio de Inteligencia Artificial otorga el presente reconocimiento a la doctora Marisol Flores Garrido por su valiosa participación como ponente con el tema Lovelace, Mujeres y Algoritmos, en el marco del primer foro de mujeres en ciencia y tecnología. Muchas gracias. Gracias. Y vamos a aprovechar, otorgar también el reconocimiento a las personas que nos acompañaron en el panel. Si puedes quedarte aquí con nosotros. Gracias.
a la maestra Patricia Marisol Tavares Ramírez. Un aplauso para ella, por favor. A la doctora Delia Irazú Hernández Marías. Gracias. A la doctora Tania Aglaé, así se dice, Ramírez del Real. Un aplauso para ella. A la doctora Daniela Alejandra Moctezuma. A la doctora Lil María Shibay. ¿Shibay o Shibay? Ay, ponte la Enríquez, ella es salvadoreña. Y también un súper reconocimiento a las personas de Centro Geo que nos apoyaron en la organización. Estamos a distancia. En comunicación con la gente. Entonces, este reconocimiento va para la licenciada María Elena Flores Majón. Voy a difundir desde la primaria. Espérate aquí porque no se toman fotos. Ya venga, venga, ¿dónde está? a Cintia. Así, un aplauso para ella. También muchísimas gracias a Gaby López, de aquí también de Centro Geo, que se fue a trabajar a Oaxaca. Ay, pobrecita, se fue a Acapulco a trabajar. Pero ella fue también parte de la organización. Muchísimas gracias al centro por ser el espacio que nos da la oportunidad de platicar hoy, ¿no? De este tema tan importante, tan relevante. ¿Qué les parece a todos los guerreros y guerreras que quedaron hasta el final? Que nos pasemos aquí adelante y nos tomamos todos una foto para que quede la evidencia de lo bien que la pasamos. Todo mundo. Yo pido un aplauso a Alonso y para Nosotros sentados. puede ser. Chicos, para volvernos a la equidad de género. No tiene que ser. Sí. Y unos trabajos de fútbol. Quiere decir que todavía te puedes agachar. Hasta ahí. Venga. Los altos atrás, por favor. Salió por ahí. Pase, chicos, vengan. Ay, no, yo sí me siento. Estábamos aquí. 1, 2, 3. Sí salen todos. Sí, salen todos. Pero. Sí. Su clase. Ya. Perfecto.